momento debemos informar al presunto acosador o acosadora de que está siendo investigado por un proceso de acoso. Yo te diría en el momento en que entre a trámite el proceso de acoso, hayamos hecho la primera entrevista con la víctima y veamos que realmente hay indicios suficientes como para empezar una investigación, se tiene que comunicar al acosador o acosadora de que se va a empezar un proceso de investigación. En la empresa pequeña hace esta investigación la Comisión de Igualdad o una persona en concreto. Siempre es una persona quien hace la investigación. A la Comisión de Igualdad se le ha de informar que se está llevando a cabo una investigación, pero incluso si podemos evitar nombres y apellidos de las personas que están interviniendo en la misma, por un tema de confidencialidad. Cuando se trata de una pyme, de una empresa pequeñita, yo lo que suelo recomendar cuando nos encontramos ante una temática de acoso laboral es que acudáis directamente a vuestro servicio de prevención, que es la entidad o la empresa que os da la cobertura de la especialidad específica en materia de acoso laboral. En materia de acoso sexual podemos hacer las indagaciones previas, ¿vale? Pero no un proceso formal de investigación. En este caso, recomiendo siempre la externalización. Preguntan también si es necesario constituir una comisión de acoso específica y no sirve la comisión de igualdad. A ver, por norma general, el 99% de las ocasiones, la comisión de igualdad pasa a ser la comisión que verifica la idoneidad del procedimiento de acoso sexual, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es dejar constancia a través de un acta que la comisión, los miembros de la Comisión de Igualdad formarán parte de la comisión de seguimiento del procedimiento de acoso y que la periodicidad con las que se tendrá que reunir una vez al año, más que suficiente. ¿No se ha producido ninguna situación de acoso sexual en la compañía? No hace falta que se reúnan. ¿El peritaje debe ser externo o entendemos entonces que la agente de igualdad con formación en PECLA podría estudiar y realizarlo? Lo hemos Sí, dicho, ¿no? No lo recomendamos. no lo recomiendo. A ver, es importante que, sobre todo, la conceptualización de la imparcialidad. En gran mayoría de ocasiones nos encontramos con que una de las personas que interviene como persona que realiza el proceso de investigación a lo mejor puede llegar a conocer o no a la persona que tiene que entrevistar. Y si se trata de casos importantes en los que hay diferentes testigos, pues ahí ya se nos complica aún más la situación, ¿vale? Con lo cual, la recomendación máxima es externalizar. Siempre recomendamos que dentro del procedimiento de acoso exista la posibilidad de externalizar el proceso de investigación con profesionales adaptados, adecuados y que tengan la formación suficiente y necesaria. Alicia, ¿podrías ponernos algunos ejemplos de lo que has denominado actuaciones proactivas recogidas en el protocolo? Pues al final también tienen que ver con lo que decía Guillem al principio. Creo que hemos hablado un poco de lo mismo, intentando incidir en lo que consideramos importante del proceso. Es decir, arbitrar medidas previas, es decir, proactivas significa pues, establecer medidas anteriores a que se produzca el caso. Por eso estamos trabajando en esto, por eso trabajamos eso en un plan de igualdad, por eso hacemos formaciones sobre el acoso sexual. Es decir, por eso establecemos procedimientos, protocolos previos a que se produzca la situación, ¿no? No sé si queréis añadir algo. Sí, cuando hacemos referencia a actuaciones proactivas, quiere decir que hay determinados momentos en que se tiene que coger la batuta del asunto. Cuando estamos ante una posible situación o ante una denuncia en la que no queda bien clarificada o en la que nuestro protocolo recoge una posible resolución informal de conflictos, es importantísimo acompañar a este procedimiento de toda una serie de elementos estructurales que nos permitan actuar. Es decir, por ejemplo, tenemos en el modelo de procedimiento que utilizamos en Igualia, tenemos un formulario de queja, ¿vale? Es decir, oye, antes de que se vuelva a repetir esta situación, ¿vale? Una palabra maldicha, un comentario de tipo sexista, una posible petición de cita que no quieres atender, oye, rellenemos desde que sea el agente de igualdad el que rellene este formulario de queja,
¿vale? Se le remite formalmente a la persona y a partir de aquí vamos a determinar si esta persona desiste de su actitud o no. Con lo cual, estamos evitando una posible denuncia o una posible investigación. Una posible denuncia desde el punto de vista judicial o un posible avance de las dinámicas que conlleva el propio procedimiento, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos toda una serie de registros específicos que nos marquen pauta de cómo actuar, iremos avanzando dentro del proceso y aquí tendremos una posible actuación proactiva de decir, oye, atención, que tenemos este formulario, rellenémoslo, enviémoselo a la persona y que a esta persona le quede bien claro que este tipo de situaciones no son tolerables, con lo cual evitaremos que el caso vaya más. Si no contemplamos la resolución informal de conflictos dentro del proceso, tenemos un problema. Tenemos un problema porque todo va a acabar en denuncia. Y eso también nos encontramos en muchísimos procedimientos, que cualquier tipo de denuncia acaba en proceso de investigación. Las cosas se pueden solucionar hablando. Las cosas se pueden solucionar a veces con una comunicación efectiva, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo. Porque hay veces que la víctima lo único que pretende no es perjudicar al presunto acosador, sino que la víctima está pretendiendo en ese momento que se acabe con la situación conflictual. Es decir, que no me vuelva a molestar, que no me envíe más mensajes de WhatsApp, que no me toque las narices. Quiero que me deje tranquilo, tranquila esta persona. Por lo tanto, que se centre en su trabajo y que en mi vida personal no me moleste. Que siempre estamos obligados a informar al acosador o acosadora de que ha sido denunciado y quién lo ha denunciado. A ver, sí, porque si no entraríamos en un proceso de indefensión, ¿vale? Otra cosa es transmitir el contenido de la denuncia. Esto no es algo que desde el punto de vista profesional sea recomendable, porque a veces las denuncias tampoco están bien formuladas. La denuncia tiene que servirle a la empresa para ponerle en conocimiento de una serie de hechos. Y a partir de aquí será el proceso de entrevista el que acabará de formalizar esta denuncia. Ya veremos luego si acudimos a testigos o no. Pero sí que hay que informar de que, oye, tal persona te ha denunciado, ¿vale? Y por este hecho, comentémoslo. Dar traslado de la documentación de la denuncia, cuidado, 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 porque se puede estar vulnerando la confidencialidad. ¿Por qué? Porque aquella persona, en el momento en que utiliza el canal de denuncias para denunciar una posible situación conflictual por acoso, lo último que quiere es que este documento llegue a manos del presunto acosador o de la persona denunciada. Claro, fijaros que os decíamos que en la entrevista el entrevistador tiene que entrar desde un punto de vista muy ecléctico, ¿no? Y en ese sentido, o sea, toda la información previa que pueda tener la tiene que corroborar o confirmar a lo largo de la entrevista. Y por lo tanto, sí que hay que informar al acosador o acosadora que ha sido denunciado, pero claro, hasta que no haya una confirmación a lo largo de la entrevista, tampoco tenemos la ciencia cierta realmente la gravedad o la situación hasta qué punto llega. Los testigos tienen siempre que ir, que son citados. El testigo en un proceso judicial es de obligatoria asistencia y si no puede ser sancionado, multado, incluso hasta por desacato. Estamos dentro de un proceso en el que hay personas a las cuales se le puede citar como testigo y esta persona te diga no quiero decir nada, con lo cual todo el mundo tiene derecho a guardar silencio. Con lo cual, que sepamos que se está produciendo este tipo de situaciones y que esta persona en concreto no quiere declarar. Y nosotros y nosotras lo que vamos a hacer es dejar constancia tal cual en nuestro informe. Tal persona ha sido llamada como testigo y no ha querido venir al proceso de entrevistas. Si la resolución informal forma parte del documento de protocolo de acoso, sí. Debe formar parte del protocolo, del documento, porque la propia denuncia es la que nos va a permitir determinar si tenemos que activar el procedimiento formal o el procedimiento informal, ¿vale? Con lo cual, a raíz de lo que veamos, ¿vale? Hay veces que nos saltamos directamente todo el procedimiento informal y vamos directamente al proceso de investigación. ¿Y esto quién lo va a determinar? En materia de acoso sexual lo determinará la agente de igualdad, que será la persona que va a determinar si, dada la gravedad de los hechos, es necesario acudir o no acudir al proceso de investigación. Con lo cual,
el informe deberemos emitirlo, pero pondremos la coletilla de que se recomienda a la empresa, no nosotros, sino la empresa, que dé traslado a Fiscalía. Acordémonos, recordemos que nos modifican el 31 bis de Código Penal, con lo cual la compañía pasa a tener responsabilidad penal, ya sea una asociación, una fundación, ya tenga una persona trabajadora o ya tenga 500.000. Me es igual. Los deberes y las actuaciones son iguales para todas, ¿vale? Con lo cual debemos actuar en consecuencia y es importante que tengamos estas prerrogativas, que las tengamos bien claras para poder seguir avanzando y que al final el procedimiento sea efectivo. Si tenemos que acudir a Fiscalía, sin miedo, no nos tiene que temblar la mano, comunicárselo a la compañía y que la compañía determine. Y de ahí la importancia que desde recursos humanos, desde el servicio jurídico, desde compliance, fijaos la cantidad de departamentos y órganos que intervienen dentro del proceso, tomen una determinación que sea una determinación clara. Para que el acoso pare tiene que tener consecuencias. Hombre, claro, el día a día, es el día a día. Y si las empresas no activan procedimientos de acoso, todo va a seguir igual. Llevamos sufriendo, sobre todo vosotras las mujeres, lleváis sufriendo acoso sexual en las empresas durante años y años y años y años. ¿Se ha hecho algo? No. Aprovechemos la coyuntura. Nos ponen en bandeja. Tenemos un artículo 48, Ley de Garantía Integral. Tenemos la norma que está ahí. Y me refiero específicamente a vosotras como mujeres, ¿vale? Yo hablando con amigas, con compañeras, con compañeras de trabajo, más del 70% me han dicho, sí, yo he sufrido acoso sexual en la empresa. Y bueno, ¿y qué hiciste? Nada. ¿Y por qué? Porque no sabía que se podía hacer algo. Y es una situación real. Es importante. Hoy, ya os digo que Inspección de Trabajo lleva debajo del brazo temáticas de acoso sexual, planes de igualdad, riesgos psicosociales. Importantísimo darle la cobertura necesaria. Y si tenéis amigos, amigas, familiares, empresarios o empresarias, decídselo. Oye, atención, artículo 48, o tienes un procedimiento o te la juegas. Pero es que además ya no es solo, es que en mi empresa no hay mujeres, vale, puede haber entre hombres, vale, sí, pero ¿y aquella compañera de la limpieza que nos viene a limpiar el despacho o la oficina o la planta o tal? ¿Tú estás seguro de que no se ha producido ningún tipo de insinuación hacia esa persona? ¿Lo tienes claro? Yo creo que no. ¿Cómo se erradicará todo este tipo de situaciones? A partir de que las empresas tengan claro, ¿vale?, esta conceptualización de lo que significa y qué responsabilidades puede llegar a conllevar una posible situación de acoso sexual en las compañías. Nos dicen si el aviso al presunto acosador o acosadora se puede hacer de forma verbal o tiene que ser por escrito. El aviso por escrito. Pensemos una cosa. Si habéis trabajado o habéis tratado algún tema de prevención de riesgos laborales, haced una calca con igualdad de oportunidades. En prevención, lo que no está escrito no vale. Si hacemos una comunicación para que cese esta persona en su actitud, o lo hacemos por escrito e incluso con acuso de recibo, ¿vale?, o no nos va a contar como válido, porque vivimos en el país en el que vivimos y si no se ven las cosas, no se cree. Siempre debemos dejar constancia documental de todo aquello que estemos desarrollando. Y cualquier tipo de comunicación que se realice dentro de un proceso de investigación, análisis, de activación de procedimiento de acoso, debemos dejar una constancia documental. Es fundamental. Si hay una grabación, ¿la puedo utilizar como prueba? Sí, pero no. Me explico. O sea, es necesario... A ver, cuidado. Cuidado porque las grabaciones en formato judicial, bueno, en el proceso de juicio, por norma general se las cargan. Dicen que tiene que haber un consentimiento para esta grabación. Ahora bien, yo me he encontrado con un caso en el que había un señor que se dedicaba a grabar a todas sus compañeras trabajadoras, ¿vale? Lo grabaron a él haciendo la grabación de ellas y al final lo que hicieron fue recuperar el móvil de él porque era un móvil de empresa. Son maneras, ¿vale? Sin embargo, todo tipo de constancia, tanto documental
como todo tipo de constancia de audios que se puedan llegar a tener, siempre recomendamos escucharlas dentro del proceso de análisis e investigación en materia de acoso. Otra cosa es si nos aceptan en vía judicial o no. Pero a nosotros, como peritos expertos en conflictos por acoso, como agentes de igualdad, como técnicos superiores en prevención, que analizamos e investigamos un proceso de acoso laboral, de acoso sexual, de acoso por razón de sexo, nos va a servir. Yo tengo un audio, o me enseñan los WhatsApps, o me enseñan tal, o me enseñan cual. Oye, es lo que hay, lo tengo, lo puedo ver, sí. ¿Necesito una constancia notarial, un certificado notarial? No, ya me lo pedirá el juez. A nivel interno, a nivel de investigación nuestra dentro de la propia compañía, nos lo van a admitir. Si la víctima no quiere que el acosador o acosadora sepa que él o ella es el denunciante, ¿qué hacemos? Tenemos un problema. Tenemos un problema porque las denuncias anónimas, ¿vale?, no se pueden investigar. Claro, tenemos una denuncia anónima. Lo único que podemos hacer es acudir a la fase de resolución informal de conflictos y a partir de aquí enviar una comunicación. Me han dicho que usted está acosando a tal persona. ¿Qué hará el presunto acosador o acosadora? ¿Sí? ¿A qué persona? Y tú dirás, no se lo puedo decir. No, ya la hemos liado. El ciberacoso ahora con el teletrabajo, ¿cómo lo demostramos? Ahí estaríamos hablando un poco de delitos cometidos a través de la red y es lo que llamamos técnicamente las evidencias digitales. Entonces la víctima lo que tiene que hacer es guardar todas esas transacciones informáticas, bien sea videollamadas, SMS, email o demás, y si ya se decidiese traspasar el ámbito fuera de la empresa y judicializarlo, no olvidemos que es un delito semipúblico que requiere procedimentalmente la denuncia de la víctima para su persecución, bien sea para fiscalía, judicatura o policía. Lo que tiene que hacer es aportar esas pruebas y se puede hacer de dos caminos. Previamente ante un notario que va a validar y certificar esas evidencias, o las puede entregar directamente a la policía y lo que hacemos es remitir a policía científica para que emita un informe pericial. El acoso siempre hablamos dentro de la misma organización, pero también puede ser con clientes, proveedores o personas que nos hagan servicios dentro de la empresa. Hay una cosa que se llama coordinación de actividades empresariales, que en riesgos laborales es muy habitual, ¿vale? Y aquí hay técnicos, como os he comentado antes, y que probablemente en breve, o no tan breve, pero probablemente con el tiempo, también llegarán los temas de protocolo de acoso. Siempre en caso de que exista una situación de estas, lo primero que hemos de tener presente es que el protocolo que se tiene que activar es donde se ha producido el hecho y la sanción vendrá en base al protocolo de la empresa en la cual trabaja esta persona. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y en 15 días pues haremos una nueva sesión. Como siempre, a través de Joe recibiréis toda la información de este nuevo taller y os esperamos a todos y a todas que nos acompañéis. Gracias por todo, un saludo y gracias en nombre de Alicia y de Guillem.